Buenas tardes. El- Continuamos entonces con fascismo. Listo, entonces decía que esto de la amenaza sísmica nos va a permitir a su vez revisar algunos conceptos fundamentales de probabilidad que luego nos van a permitir también continuar con el resto de amenazas que tenemos que ver, ¿no? Porque pues, sí hay que estar claros, no es un curso únicamente que se centre en lo sísmico, ¿no? Habíamos hablado ya, pues, en la clase anterior de la ley Gutenberg-Richter. De hecho, ahí veo una falta ortográfica en el apellido de Richter, no es con la T, bueno, eso bueno, lo corregiremos después. Pero bueno, la ley Gutenberg-Richter, de la cual va a surgir el deber, la tarea para mañana. Entonces, si bien a veces, generalmente a veces al final expresamos cuál es la tarea, pues ahora ya desde la entrada ya les digo cuál será la tarea, ¿no? Yo les enviaré la rutina de MATLAB que habíamos hablado en la clase anterior, para que ustedes puedan trabajar en lo que dice aquí, ¿no? También de tarea, realizar el ajuste lineal utilizando la función polyfit, es decir, los datos que tenemos ahí, trazarles una línea recta, ajustarlos con una línea recta. Ahora, obviamente, pues yo les estoy sugiriendo el MATLAB, pero habíamos dicho que pues se podría hacer eso en Excel o en Octave, si es que lo tienen. Una vez más, verán, es tal como los resultados de los mapas, ¿no? Que se había calificado, pues sí, ahí hay muchas maneras de resolver el problema. Varias formas las presentaron, a excepción de uno o dos que los resultados no estaban verdaderamente de acuerdo a lo que se podría esperar de un mapa, pues el resto, pues las diversas soluciones que dieron, hay varias herramientas, varias formas de representar. Entonces, lo mismo, ¿no? No queremos sesgar. Ahora, yo obviamente les doy la idea, por eso les mando ya la rutina en MATLAB. Y verán que igual les va a funcionar en Octave, por si acaso, porque no hay ninguna función muy complicada ahí, ¿no? Entonces, esa sería la idea para retomar esto de la amenaza sísmica. De todas maneras, al final de la clase y luego también en el deber mismo, que les, ya saben, les subiré mañana, porque la idea es que siempre lo revisen un poco antes de lanzarse a hacer el deber. Obviamente, en este caso lo que sucede es que tendremos pues un feriado, ¿no? Y generalmente pues se acostumbra a que el feriado no se trabaje, pero o sea, yo sinceramente puedo ponerles el deber hoy mismo y esperar que lo realicen el día de mañana. De todas maneras, pues yo les dejaré abierto 24 horas hasta el viernes, como la vez anterior, la posibilidad de hacer el deber. Insisto, yo no quiero que se tome eso como que tengan que trabajar el día de feriado, que de todas maneras ya saben que dada la condición sanitaria en la que nos encontramos, pues no va a haber mucho feriado, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso pues les explico que eh, quizá convenga subirles hoy mismo, ¿no? Pero de todas maneras, mantenerlo abierto hasta el día viernes, ¿no? Para que eh, tal vez algunos necesitan, pues, eh, utilizar ese día de feriado, como muchos, para descansar, ¿no? Pero insisto que es por eso, ¿no? En principio deberíamos terminarlo el día jueves. No es demasiada la complicación de lo que se les pide. Yo sé que han hecho muchos ajustes lineales y ya conocen un poco la herramienta. Así que lo único que hay que tener precaución ahí es cuáles datos voy a ajustar, ¿no? Entonces verán que son los datos con los cuales he dibujado esos puntitos verdes que les mostraba la clase anterior. Son esos datos sobre los que quiero ajustar, ¿no? Una línea recta
para ver lo que justamente vamos a trabajar hoy, que es el diagrama de Gutenberg-Richter. Eh, Antes de pasar al Gutenberg-Richter y al análisis de la amenaza probabilística, les quería hablar sobre la amenaza determinista o, o peligro sísmico determinista, ¿no? En realidad esto se puede ver como un caso particular y así se ve generalmente, como un caso particular del caso probabilista. Nada más que eso se hace cuando pues estamos solamente estudiando amenaza sísmica y no es nuestro caso, tenemos que estudiar otro tipo de amenazas, ¿no? Entonces, no, no piensen, como, insisto, que este es un curso de riesgo sísmico, no, no, no podemos hacer eso. Una vez más, quizá algún momento podamos hacer más de sismos en las materias de estas de seminarios, ¿no? Se podría avanzar un poco más, pero pues por el momento hay que salir con una idea del curso que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo verán que la idea es, una vez más, que todo esto, estos cálculos, esta matematización, esta cuantificación que estamos haciendo, yo quiero que la vayan comparando con el análisis descriptivo que se hace en nuestro libro de base, que es el libro de Keller de riesgos naturales, ¿no? Que nos está sirviendo de base para el curso. Obviamente ese nos da la base, nos da los temas, pero si ustedes revisan en ese libro no está todas estas matemáticas, ¿no? Entonces, que ese es un poco el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y que su complemento, más bien, sería, les insisto, ir leyendo un poco ese libro, porque también no la parte descriptiva tampoco hay que descartarla, sino que simplemente entendemos que pues, a veces las ecuaciones requieren un poco más de explicación que la parte descriptiva, que ustedes pueden leerlo, porque al fin y al cabo el texto también está en español, ¿no? Entonces, supongamos que queremos determinar el peligro sísmico para este sitio, ¿no? Entonces puede ser ocasionado por dos fenómenos que pueden ser fallas, ¿sí? Que pueden ser estas fallas, ¿no? Los de estos círculos representarían sismos de diversa magnitud. Y para determinar el peligro sísmico de esta manera, pues lo que necesitamos es un enorme conocimiento de las fallas, de la historia de fallas, ¿no? Y de las zonas sísmicas, porque en este caso, si ven acá se ha trazado un rectángulo, sería una zona sísmica. Y ustedes van a ver que pues ahí está el trabajo precisamente de alguien de geociencias, ¿no? O sea, el determinar precisamente estas fallas, qué tan activas son, históricamente qué tipo de actividad han tenido, si hay zonas sísmicas muy cercanas a nuestro proyecto. Y obviamente las distancias que nosotros tengamos a nuestro proyecto pues son las que van a permitir calcular lo que sería la magnitud del evento que nosotros querramos, ¿no? Porque ya van a ver que la tarea nuestra como geocientistas, en realidad siempre es decirle, ¿no? A la persona que va a construir ahí, mira, en esta zona, con estas probabilidades o de esta manera, de estas fórmulas deterministas, porque ustedes ven que en este caso son fórmulas deterministas, pues la magnitud del evento que esperamos es esta de acá, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ven, aquí se ha puesto mecanismos de falla, de los diversos tipos de falla que nosotros tenemos en función de áreas de ruptura, de esta área de ruptura, o de esta longitud de ruptura, ¿no? Y nosotros podemos, con estas fórmulas deterministas, predecir, de acuerdo, ¿no? al tipo de falla, la magnitud del evento que esperaríamos, ¿no? Ahora, estas fórmulas de dónde salen, pues estas son fórmulas básicamente empíricas, ¿no? Tomadas de base a estudios en varios tipos de circunstancias. Y les digo, generalmente en una región como la que nosotros estamos, una región, una zona de subducción, donde hay una enorme actividad sísmica, debido a todas las condiciones de fallas inversas generalmente, y además, saben, ¿no? la condición geodinámica fundamental que también nos atañe a nosotros, que es la existencia de la astilla norandina, pues este tipo de peligrosidad sísmica basada solo en fallas y áreas es un poco difícil, ¿no? De estudiarla, porque la cantidad de fallas que nosotros tenemos y que no conocemos, o sea, que es un trabajo enorme de estudio, ¿no? Esto se utiliza más bien en regiones donde hay un poco menos de actividad sísmica.
digamos, por ejemplo, ¿no? Esto utilizan bastante en la parte norte de Europa, la parte norte central de Europa, en la parte norte central este de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿se ven? Donde no hay mucha actividad de por sí debido a la subducción. Nosotros es más difícil utilizar este método. No es que no se pueda, se puede, de hecho se ha sido utilizado. Ustedes podrán encontrar por ahí papers que muestran la utilización del método determinista en condiciones del Ecuador, pero pues para nuestra zona más bien nos conviene ir al enfoque probabilista. Y el enfoque probabilista, pues generalmente necesita una explicación importante sobre todo lo que es el concepto en sí de probabilidad. Es más, yo sé que no es nueva la probabilidad para ustedes, sé que han tomado su curso de estadística y probabilidad, eh, y espero ¿no? que te conozcan, se acuerden de las ecuaciones, pero aquí recuerden que siempre esto de la peligrosidad y del riesgo, pues siempre luego requiere una comunicación hacia la población, que es importante. Y ahí es donde suele haber esa dificultad de explicarle a las personas qué significa un concepto de probabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es algo que ustedes también deben estar haciendo esfuerzos en interiorizar y en entender bien de cuál es la diferencia cuando yo hago una predicción determinista, ¿no? Como por ejemplo, construyo una que podría ser, por ejemplo, un ingeniero civil en una carretera, ¿no? Y una determinación de tipo probabilista, como podría ser, por ejemplo, un pronóstico climático, o una determinación de la amenaza sísmica, como vamos nosotros a hacer, ¿no? Porque eso, como les digo, es fundamental, ya que lo primero que suele ser complicado de explicar o de juntar como conceptos, o más bien de diferenciar, tal vez puede ser, es que generalmente cuando hablamos de azar o de probabilidad, siempre tendemos a pensar de que se trata de algo desordenado. ¿Sí? Por eso que yo les he puesto ahí estas definiciones de dos personajes, ¿no? Nevenko y Kolmogorov, que son dos matemáticos básicamente que dieron fundamento a lo que actualmente se conoce como la teoría de la medida, ¿no? Verán que en realidad en matemáticas en sí no se llama esto probabilidad estadística, ¿no? O sea, eso lo llamamos en la aplicación, pero en realidad en matemáticas es la teoría de la medida. Y como dice ahí, ¿no? Pues el valor de esta teoría es que los fenómenos aleatorios, a gran escala, una acción colectiva, crean en sí una regularidad que no es aleatoria. Entonces, si ven, es esa dificultad de, de entender esa diferenciación de conceptos es la que nos permite a nosotros explicar a la gente que estas amenazas sísmicas, que al final son probabilidades, ya van a ver lo que son las probabilidades, sí tienen un valor, ¿no? O sea, expresan un conocimiento sobre el terreno, porque generalmente pues dice, bueno, ¿y qué me quiere decir que aquí hay 60% de probabilidad que haya un sismo? ¿Sí? O sea, porque a la gente lo que le gusta escuchar es, ¿va a haber o no va a haber? Eso, o sea, eso es lo dice, pero dígame que sí o que no. Pues, no, no, mira, aquí hay una probabilidad de 60%. Entonces, por eso les digo, son conceptos que generalmente sí requieren un poco más de estudio, sobre todo para personas que se van a dedicar luego a esto, ¿no? Ahora, yo ahí veo que ustedes parten con la ventaja, y es una de las ventajas de su formación, ustedes han hecho una aproximación que muchos ingenieros no hacen, que es una aproximación a la teoría de la evolución, ¿no? Que está basada precisamente en eh, la aplicación de una aleatoriedad. Ahora, obviamente ahí no hay ecuaciones necesariamente de la teoría de la evolución, o sea, no. Pero obviamente ya hay un concepto previo de que, por ejemplo, mutaciones aleatorias dentro de los organismos puedan luego dar origen a un proceso de orden, ¿no? Por un proceso de luego selección natural. Eso generalmente, la mayor parte de ingenierías, y eso me ha tocado, porque les digo,
tocado dar estos cursos a otro tipo de ingenieros, como electrónicos, eléctricos, mecánicos, civiles. O sea, a veces es difícil de pasarlo, ¿no? En primero. Luego ya la gente ya asimila un poco este concepto de probabilidad y por eso les digo, les invito a que pueden tener algunas lecturas importantes sobre ese tema. Yo les iba a proponer por ahí un libro de divulgación, de un escritor, en este caso argentino, un físico argentino, que escribió un libro que se llama El azar en la vida cotidiana. Pues nada, si lo pueden conseguir, y ya que generalmente pues también hay que leer algo de divulgación, ¿no? O sea, no vamos a leer solamente de formalismo, pero eso además es una recomendación. Yo les pondré ahí luego la... Me parece que el libro es interesante porque es bastante nuevo, porque hay muchos libros interesantes. Por ejemplo, si ustedes algún día pueden leer los libros, bueno, de Nevenko no, porque él era un temático, pero Kolmogorov, él hizo todo un esfuerzo precisamente por explicarle a la gente estos conceptos de probabilidad. ¿Qué significaba hacer una predicción probabilista, ¿no? O sea, cómo eso afecta a las personas. Porque como les digo, eso es algo que se van a chocar siempre cuando algún día traten de explicar esto de las amenazas y peligros naturales en general o sea, no estamos hablando de la población general, sino, por ejemplo, a las mismas autoridades, ¿no? Generalmente ahí a un político lo que quiere escuchar es, ¿va a haber o no va a haber erupción? ¿Va a haber o no va a haber inundación? ¿Va a haber o no va a haber sismos? Quieren eso, ¿no? ¿Sí? No, lo que uno presenta es, dice, mire, aquí hay un análisis con esta probabilidad de que suceda el evento. Tomemos decisiones en función de eso. Entonces, yo les digo, primero uno tiene que estar claro de que entendió esos conceptos de probabilidad. Así que dada esta pequeña disgregación acerca de la probabilidad, vamos a lo que es la ley de Gutenberg-Richter, ya hemos hablado en la clase pasada. Ahora pues entramos ya al aspecto práctico, porque al principio simplemente les mostré, es un histograma, es una forma de escribir un histograma acumulativo. Esto sería lo que yo quiero que hagan como deber, si ven aquí está, ¿no? Que le tracen o le ajusten estos datos a una línea recta. Obviamente aquí está ya desde el punto de vista práctico. En la práctica, pues generalmente se toma solo desde 4 las magnitudes, porque menos de 4 no se considera para el peligro sísmico. Ustedes pueden ver acá las clases, cómo se han ido dividiendo, ¿se acuerdan? Ese vector de marcas de clase que hablamos de clase. Y miren, aquí las han ido creando en intervalos de 0.05, 0.5, 15, 25, 35, 45, 55. Perdón, no, estoy mal, no están intervalos de 0, están intervalos de 0.1, ¿sí? Nada más que comienza como la magnitud mínima de 4.05. Y luego va sumando 0.1, 0.1, 0.1, ¿sí ven? Hasta un valor máximo en este caso, que es el 6.15. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Por favor, porque la idea es que generalmente cuando hacemos la clase también ya va surgiendo el deber ahí. Y eso también es importante para incentivarles a que ustedes tanto participen en la clase, como están haciendo algunos, en este caso sincrónicamente, o los otros compañeros, pues que no tienen la oportunidad de participar sincrónicamente, luego asincrónicamente verdaderamente se den el trabajo de revisar toda la clase, ¿no? Porque no, pues ya me estaba dando cuenta, a veces, ya fue mi experiencia en el semestre anterior, que bueno, a la gente le interesaba al final solamente la tarea, ¿no? Y pues el resto de la clase, pues no tenía mucho interés. Y eso pues se constataba, por ejemplo, con las visualizaciones del video, que como les contaba, creo que a muchos lo que había era la sugerencia, decía, no, es que tenemos que ponerles un puntaje por ver el video o por dejar ahí un comentario, como hacen la mayor parte de creadores de estas plataformas. Y no, o sea, eso, como les digo, eso tal vez, si me toca dar el próximo semestre, puede ser un curso a los de física 1, a los de matemática 1, ahí sí creo que va a ser interesante a plantearles, decir, miren, voy a revisar ahí quiénes van a ver el video, porque se puede registrar eso, o dejar un comentario, comentar el video para al menos ver que sí han estado visualizando, que ya saben que igual no es no es una manera 100% de asegurarnos de eso, pero
Les digo, eso me parece bien para esos cursos, ¿no? O sea, para los compañeros que están en los cursos de abajo, están iniciando, están tratarles de incentivar a de que utilicen el YouTube para algo más que ver videos de entretenimiento, que está bien también, pero también toca ver estos, en este caso, de clases. Entonces, eso les decía, ¿no? Por eso yo he optado por esta estrategia un poco de irles comentando el deber en el video, ¿no? Y aquí les vuelvo a insistir, esto es lo que quisiera que hagamos. Obviamente lo van a hacer con los datos del Ecuador, que yo ya les voy a dar para que igualmente eso, todo eso les pondré en el deber. Y ustedes harán pues esta línea recta, esa es su tarea. ¿Eh? Pues verán cómo le traza esta línea recta. Aquí ya a esto le llama, ¿no? Déjenme, perdón, los apuntes también. Entonces, ustedes ven que aquí aparecen algunas cosas, pero me estaba faltando un detalle. Eh, aquí ya ingresamos un parámetro más para este, que va a diferenciar a lo que estoy mostrándoles de lo que ustedes tendrán que hacer. Aquí ustedes ven, se ha hecho una normalización para el tiempo de duración. ¿Eh? En este caso son 102 años, porque nuestro catálogo se extiende sobre 102 años. Esto para el deber no les voy a pedir, ¿no? Porque hay que hacer muchas consideraciones, porque nuestro catálogo, esto estamos suponiendo que tenemos un sondeo uniforme de nuestro catálogo, ¿no? Y en el caso del catálogo que yo les voy a dar, pues no es uniforme. Hay, por ejemplo, unos pocos sismos históricos en la época colonial, luego hay otros sismos que se han registrado antes de que tengamos la red digital del Instituto Geofísico, la RENSI. Así que ahí pues no vamos a hacer esta normalización, ¿no? Por si acaso. Pero igual la podemos hacer, verán que esta normalización lo único que hace es escalar el eje Y, ¿no? De ahí, pues obviamente la línea recta esta se la puede siempre aproximar. Entonces, les decía que aquí aparece ya una magnitud, que aquí lo vamos a simbolizar con la letra griega nu, verán que es la letra nu, no es la B por si acaso, es la letra griega nu, que es lo que se conoce como la tasa media de recurrencia anual, ¿no? O de excedencia anual, perdón, tasa media de excedencia anual, ¿no? La tasa media de excedencia anual. Eh, entonces, como les digo, a partir de acá ya hemos hecho un proceso ya más de tipo práctico. Esto, como les digo, si ya quisiéramos lanzarnos a analizar un catálogo, esto es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que coger ya no solo las magnitudes, hacer el histograma, verán que aquí está, ¿no? Ir escogiendo 95, 87, 77. Es el número de eventos que caen, ¿no? Ya saben, de magnitud mayor o igual a esta magnitud que está acá. Pero la idea es que este 95 no le vamos a graficar acá, como vamos a hacer en el deber, sino que vamos a utilizar, dividir 95 para 102. Bueno, eso les recomiendo, si por ahí tienen a mano una calculadora, vale la pena que vayan haciendo esos cálculos para que les quede claro de dónde sale este 0,93. Entonces, dividiendo 95 para 102, 87 para 102, 77 para 102, y voy creando este catálogo, perdón, esta columna de acá. Y esta es la que se conoce como la tasa media de excedencia anual, ANU, que ya van a ver que es el parámetro fundamental para todo lo que es eh, la amenaza sísmica. Entonces, estamos claros. Acá, como os digo, verán cómo se creó, en este caso, se ha creado nuestro vector de marcas de clase, empezando desde esta magnitud. Ahora, ¿por qué empezó en esta? Pues seguramente porque es el sismo de magnitud más pequeño, próximo a 4 que tiene. ¿Sí? Si no, verán que esto, como les digo, esto no es
no hay una regla, ¿no? Para decir que voy a empezar en 4.05. ¿Sí? Generalmente se hacen estos intervalos, pero no es un gran que podemos cambiar, ¿no? Y esto obviamente va a llevar que siempre hay un pequeño cambio acá, ¿no? En esta representación. Entonces, es por eso que la ley Gutenberg-Richard hay que manejarla con toda la precaución, porque saben que es un histograma, ¿no? Depende mucho de cómo escojamos el vector de marcas de clase de acá. Y para esto no hay ninguna regla fija, ¿no? La única que podemos tomar en cuenta es que, digamos, ya en la parte aplicativa, las magnitudes menores que 3 no nos interesan, ¿no? Entonces, pero, eso os digo, para el deber, no. Deber haremos con todo el catálogo, ¿no? Siempre me queda la duda de que si hay ¿ves que como hacemos esta presentación? No había ninguna pregunta, porque a veces hace un clic por ahí, pero es porque alguien ingresa a la clase, más bien. Entonces, estamos claros, ¿no? ¿Verdad? Hacemos esto. Y esta ecuación que se forma de aquí, que estamos ajustando esto a una recta, van a ver que es la base, ¿no? Ahora ya hemos hablado de por qué el logaritmo en base 10, vamos a volver a repetir, eso hablamos bastante en la clase anterior. Pero esta ecuación, esta línea recta, pues, como les digo, es la que luego determina de que un puente o una central hidroeléctrica cueste más o menos $1.000.000, ¿no? Entonces, digo, o que se construya o no se construya determinada obra de importancia, ¿no? Entonces, esto de trazar esta recta por acá, tomarla con toda la responsabilidad. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, ahí el valor de A y B, ¿qué significan exactamente? O sea, el 3,91 y el 0,90. Es una línea recta, ¿sí? Es la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta, recuerden, cuando está escrita de esta manera, esta es la pendiente, ¿sí? Menos 0,93 es la pendiente, una pendiente negativa, y este sería el intercepto con X, ¿no es cierto? Es decir, esta recta va a interceptar a 3.91, ¿sí? Entonces, es la definición de línea recta estándar de la geometría analítica, ¿no? Ahora, obviamente, ustedes ven lo que implica ajustar esto con una línea recta, ¿no? O sea, ¿cómo así sabemos que eso es una línea recta? Por eso, una enorme cantidad de investigación que se realiza aquí es saber exactamente cuál es la función de acá, porque pues esto no parece tanto, ¿no? Pero es lo que se tiene actualmente, o sea, se ajusta con una línea recta. Pero como les digo, todo un sector de la investigación, y por eso también les mostraré un poco de lo que yo hago con investigación en este campo, es buscar funciones que sean mejores que esta línea recta, ¿no? Pero obviamente justificando de dónde salen, ¿no? Porque como les digo, esto es totalmente empírico, es decir, se cogieron los datos, se ve que hay una tendencia, obviamente esta tendencia, les insisto, ¿por qué existe esta tendencia? Porque son leyes de potencia, son leyes de escala, ¿sí? Eh, los sismos se producen en leyes de escala, ¿no? Es la estructura tipo fractal de la naturaleza. Bueno, esto se observa cuando hacemos un gráfico tipo logarítmico, ¿no? Logarítmico, esto aproximadamente va a una recta. Pero por eso les insisto, si algún rato quieren avanzar en este punto, uno de los temas que se investiga es esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para ajustar esto como una recta? De hecho, eso les hablaré un poco de investigación que yo he hecho en ese caso. Que no he avanzado más, porque así es la investigación, a veces en algunos temas se avanza más o menos, pero esperamos con el tiempo. O sea, no hemos avanzado en función de que no hemos publicado más sobre eso, esa es la idea, pero pues esperamos que ya con el tiempo podamos seguir dando un poco pasos más en esto, ¿no? De reemplazar esta línea recta por una función, ¿no? Que obviamente, como les digo, no es cuestión de, esto no es cuestión de ajustar simplemente con criterios subjetivos, ¿no? Sino pues demostrar de dónde sale esta línea. Se puede demostrar en principio que esto es una recta por leyes de potencia de los sismos, ¿no? Pero ahí vamos al trasfondo. No conocemos, recuerden, del curso de geodinámica, no conocemos completamente cómo se producen los sismos. Algo nos falla, se conocen las leyes de rozamiento,
pues bueno, eso se implica un poco ahí. Pero eso hablaremos como complemento, no sé si alcancemos la clase de hoy. Entonces tenemos esta línea. Pero vean, estos gráficos obviamente ya son un poquito más difíciles de estarlos dibujando ahí en el pizarro, ¿sí? Por eso les presento directamente aquí ya como diapositiva, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sacamos la tasa promedio anual de excedencia o tasa anual de excedencia promedio. Bueno, ya. Entonces, esto nos da datos, por ejemplo, dice para magnitudes mayores o iguales que 6, la tasa de excedencia promedio anual es 0.02. ¿De dónde estoy viendo esto? Entonces, todo esto me da el gráfico, ¿sí? De hecho, yo lo podría encontrar muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tendría que hacer es que ya tengo esta ecuación ajustada. Pues nada, si quiero para, como me dice aquí, para magnitudes mayores que 6, lo único que tengo que hacer es reemplazar 6 aquí, ¿sí? Y despejar nu, ¿de acuerdo? ¿Cómo despejo nu? Pues bueno, aplico el inverso del logaritmo, que es la potencia de 10, ¿no? ¿Sí? Pues por eso les digo, tal vez esas operaciones conviene que también las repliquen, ¿no? Para que vayan viendo. Y si no, pues gráficamente. Si ven, aquí está la magnitud 6, ¿sí? Aquí está 6, entonces si me acerco acá, ustedes pueden ver del gráfico que la tasa media de excedencia anual es de este valor de aquí. Pues verán que esto es 0.0, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0. Que es escala logarítmica, ¿no? Está en escala logarítmica. Por lo tanto, para una magnitud de 6, la tasa media de excedencia anual del gráfico es 0.02, ¿no? Que está acá. O, como les insisto, ¿no? Simplemente reemplacen aquí 6 y deberían despejar nu. Y les debe dar 0.02. ¿De acuerdo? Para magnitudes de 5, ¿sí? Para magnitudes de 5, ¿dónde está la magnitud 5? Pues la magnitud 5 está por acá. Entonces, interseca con el gráfico en esta de acá, ¿no? ¿Sí? 0.1, 0.2. ¿Sí? Es igual a la tasa de excedencia anual, tasa promedio de excedencia anual es 0.2. ¿Estamos claros? ¿Ah? No son conceptos muy complicados, pero casi siempre vale la pena explicarlos por una primera vez. Porque ya van a ver que seguramente vamos a hacer también ejercicios sobre esto. Pero como les digo, ¿no? O sea, también se puede enviar muchos ejercicios, muchos deberes. Mm, generalmente no es mi forma de evaluar, porque yo creo que cuando se manda algo más preciso, es más fácil calificar y por lo tanto se exige más de que pues, hagan de manera individual, ¿no? Como evidentemente ocurrió en los mapas, no tuve que encontrar ahí mapas repetidos, ¿no? Entonces, por eso les digo, estos ejercicios no van a salir inmediatamente del deber, pero recuerden que por ahí tenemos unos exámenes. Bueno, pues en los exámenes puede ser que ya aparezcan estos, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona esta tasa promedio de excedencia anual con la probabilidad? Que da al final lo que necesitamos. Perdón. Antes de eso, antes de pasar a relacionarla con la probabilidad directamente, tenemos que ver una primera restricción que debemos ponerle a nuestra ley de Gutenberg-Richard. ¿Sí? No podemos pensar que simplemente se trata de una línea recta, porque esa es una primera aproximación. Pues para eso, el siguiente nivel de dificultad es considerar lo que se conoce como las leyes de Gutenberg-Richard truncadas, que me imponen una magnitud máxima, ¿sí? A la que yo sé, en este caso, por ejemplo, si ven, aquí le he hecho terminar en 6.1, ¿sí? Y de ajustado ya no, esto ya no es una línea recta, ¿no? ¿Sí ven? Este es otro tipo de curva que obviamente pues tiene su expresión, ¿no? Que vamos a ver, pero que tiene su explicación, porque si ustedes ven cuál es el problema de que si nosotros ajustamos solo con una recta, ustedes ven que esto sigue aumentando la magnitud, pues esto me está diciendo que hay terremotos y esto le avanzo hasta acá, se dará seguramente 7.5, ¿no? Que se pueden producir terremotos de 7.5. Pero eso está allá fuera de los datos. ¿Sí? El último que tengo es este de acá. Entonces, yo tengo que encontrar otras leyes, como les decía, que me ajusten de mejor manera esto de acá.
Entonces, ¿con cuál al final se calcula? Ya van a ver que generalmente lo que se hace ya en el punto de vista práctico es que se coge de varias, ¿sí? Y luego se promedia. Esa es una solución. Pero entonces pensemos con la truncada, ¿sí? ¿Qué nos da? Entonces, ven con la truncada, pues el 6 para magnitudes mayores que 6, igual pues sigue siendo aproximadamente el 0.02. Aquí me está dando obviamente un valor máximo de una magnitud, que sería el 6.1, que puede estar tomando, que tendría una tasa media de excedencia anual de 0.02, ¿no? Verán que esto es 0.01, 0.02, etcétera, etcétera. Entonces, aquí igual podríamos, les digo, ¿no? Si estuviésemos en un curso especial de amenaza sísmica, pues aquí hay una pléyade enorme de leyes que se deben ir revisando para llegar a una aplicación ya desde el punto de vista práctico. Pero, una vez más, que esto es una introducción, ¿no? Entonces, la idea nuestra es que tengan los conceptos básicos, como siempre, los conceptos básicos, claros, para que luego, pues, si les toca aplicar otro tipo de estas leyes, pues, la puedan entender lo que están haciendo. Porque, digo, generalmente todo esto ya está en unos paquetes informáticos, ¿no? O sea, ustedes no tienen que preocuparse demasiado, o sea, todo les hace, o sea, lo único que tienen que preocuparse es de meter bien los datos de las magnitudes, ¿no? O sea, tener un buen catálogo sísmico. Ese es un trabajo también importante, ¿no? Entonces, tenemos el concepto de tasa media de excedencia anual, pues vamos al periodo de retorno. También llamado como intervalo de recurrencia, verán que son nombres técnicos que es importante conocerlos. Y bueno, este periodo de retorno o intervalo de recurrencia, pues es simplemente el inverso de la tasa media de excedencia anual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el periodo de retorno para los terremotos de magnitud mayor o igual a 6? Pues es 1 sobre la tasa media de excedencia anual, obviamente promediada en 50 años. Vamos a explicar igual que, o sea, digamos, si es que hacemos esta división, bueno, por eso les digo, sería interesante si por ahí tiene una calculadora, porque inclusive a veces puede ser... Yo he ido revisando los datos, pero porque mientras iba escribiendo, siempre estos valores que van saliendo acá, es bueno siempre revisarlos, verán que los libros no son infalibles. Bueno, pero si hacen uno dividido para esto, les va a salir 50, que son 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que según mi ley Gutenberg-Richter y mi tasa media de excedencia anual, cada 50 años yo debería al menos esperar un sismo de magnitud mayor o igual a 6. Pues verán que la interpretación tampoco es, porque las matemáticas no son tan complicadas hacer esta división, ¿no? Pero recuerden que la interpretación también es importante, ¿no? O sea, porque es lo que luego nos permite explicarle a la gente lo que estamos haciendo. Pues cuando yo hablo que tengo un periodo de retorno de 50 años, ¿qué quiere decir? Que, bueno, se produce un terremoto, ¿no? Y yo para ver otro terremoto de magnitud mayor o igual, verán, que puede ser uno de 6 o uno de 6.1, deberé esperar en promedio 50 años. Dentro de la probabilidad, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo un terremoto, en este caso, de grado 6 mañana, perdón, estoy ahí cometiendo un error. No hay terremotos de grado 6. Un terremoto de magnitud 6 mañana, pues bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si en 50 años puede haber otro. Pero esos 50 años, ¿qué quiere decir? Que puede ser mañana o pasado mañana o en una semana, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta probabilidad, ¿sí? Este periodo de excedencia o periodo de retorno, es un primer valor, pero que no expresa todavía a lo que queremos llegar, ¿sí? Porque no es algo que rápidamente podamos explicarle a la gente qué quiere decir que si hay un terremoto 6, tendrá que esperar 50 años para ver otro terremoto igual. Pues ya vamos a ver. Por eso es la idea de esto, dejarlo como probabilidad. Hasta por el momento estamos calculando estos periodos de excedencia. Para las de 5, ¿sí? Las de 5, como sugiere aquí, porque es una especie de ejercicio, dice, vamos a promediar. ¿Sí? Porque en la de 5, si ustedes ven, aquí en la de 5 me da, en esta
Gutenberg-Richter, se hace en la Gutenberg-Richter, truncada. Ustedes van a, perdón, aquí cojo 5, subo, y ustedes ven que me queda 0.02, va a quedar por acá, ¿no? Aquí 0.02, pues 0.0225 por aquí. Y el otro, en la Gutenberg-Richter lineal, habíamos visto que me quedaba en 5, ahí sí exactamente 0.02. Entonces, podemos promediar de las dos Gutenberg-Richter y decir que nuestro tiempo de retorno es 0.225. Que al hacer el inverso me queda un periodo de retorno de 4.4 años. Entonces, verán aquí, verán estas escalas, ¿no? Del de 6, 50 años, para allá el de 5 ya son 4 años, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente las leyes de potencia, ¿no? Cómo cambian de una escala de 6 a 5 en años, ya pasa de 50 a 4. Entonces, como dice, interpretamos que para cada 4 o 5 años se produce un terremoto con magnitud mayor a 5. Una vez más, eso no quiere decir que tengamos que esperar justo los 4 o 5 años para ver el terremoto. ¿Eh? Entonces, estamos, como les digo, por eso les insisto que es interesante que revisen uno de estos libros de las bases de probabilidad para que estos conceptos estén claros con ejemplos básicos, ¿no? Que se pueden empezar, porque es, como les digo, ese es el problema. Cuando decimos, mire, el periodo de retorno en este caso para un terremoto de grado, un terremoto de magnitud 5, son 4 años. Lo único que me está diciendo es que dentro de un periodo de 4 años yo puedo esperar al menos un terremoto, ¿no? De esa magnitud. ¿Sí? Pero no quiere decir, porque eso es rápidamente lo que se dice, entonces como hay un terremoto, hace un mes hubo un terremoto de grado 4, entonces el siguiente lo voy a ver en 4 años. No, ¿estamos de acuerdo? Verán, la diferencia, ¿no? ¿Sí? No sé si estamos haciendo esto para que se les aclare precisamente esa interpretación del periodo de retorno. Creo que volví a decir grado 4. Bueno, no es grado 4, es magnitud 4. Listo, ahora no sé si había un ejercicio, porque bueno, ese ejercicio es como un ejercicio básico, ¿no? Para que simplemente estos valores eh, el periodo de retorno, pues los observo del gráfico, como decía. Verán que no les he puesto la ecuación de la ley Gutenberg-Richter truncada, ¿no? Porque la podemos ver, pero insisto, no tenemos todo ese tiempo, ¿no? Para ver más en detalle todas las leyes que se pueden utilizar. Pero, pues insisto, ¿no? Si no, pues por eso estamos haciéndolo a un nivel un poco de gráfico, ¿no? Por eso suben por aquí el 5, vemos que más o menos está en la mitad, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 0.02, aquí sería el 0.03, perdón, 0.2, 0.2, acá el 0.3, por lo tanto, como está en la mitad, podemos atribuir un 0.25, ¿no? Y como la otra ley teníamos 0.2, si hacemos 0.2 más 0.25 dividimos para 2, me queda 0.225. Y hago el inverso, pues me da 4.44 años. Que una vez más, verán, esto cuando ya se presentan los resultados se redondea, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que son, no, aquí se habla en años. Entonces, decir que en 4,5 años, no es mi lenguaje general. Por eso dice, ¿no? Además decimos que cada 4 o 5 años se produce un terremoto de magnitud mayor a 5. Mayor o igual a 5. Y todo eso, verán que de dónde lo sacamos, de haber trazado ese ajuste de curvas, ¿no? Obviamente, pues ustedes ven ahí el trabajo que implica es tener ese catálogo, ¿no? Por eso uno de los trabajos fundamentales que hace el Instituto Geofísico es hacer este catálogo y el tener estaciones por ahí, está siempre vigilando, dice, bueno, ¿para qué nos avisan? Ya el terremoto ya pasó. No, pues otra cosa que ustedes tienen que ayudar ahí a transmitir el mensaje es que todos esos datos de ese terremoto que va registrando todos los días,
método geofísico, luego nos permite construir este gráfico de Gutenberg-Richter y nos va a permitir luego precisamente ajustar de mejor manera estos periodos de retorno, ¿no? Esa es la idea. Mientras más datos pongamos en estos gráficos, mucho mejor, ¿no? Más precisa va a ser eh, nuestra nuestro pronóstico, ¿no? Porque al final es un pronóstico, ¿sí? Que ahí una vez más viene la diferencia, ¿no? Entre pronosticar y predecir. Ahora muchas veces también dicen, no, es que no deberíamos utilizar pronóstico sísmico porque eso da, o sea, por eso siempre no utilizamos esa palabra pronóstico, ¿no? En el clima hablan de pronóstico climático. En sísmica pues hablamos de amenaza, para que no haya más complicación. Pero ustedes quieren ver, al final también es una forma de pronosticar, nada más que si ven, o sea, los periodos de pronóstico, ustedes ven, son enormes, ¿no? O sea, para magnitud de 6 me está dando un periodo de 50 años, ¿no? ¿Sí? En cambio, cuando ustedes hacen un pronóstico climático, escuchan pronóstico climático, se hace en días, tampoco se puede ir más allá por el problema de la no linealidad de las ecuaciones, ¿no? Y estos problemas del caos determinista, que no me permite predecir a grandes intervalos de tiempo, pero pues podemos hacer predicciones, pronósticos climáticos con 4 hasta 5 días, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, obviamente teniendo el equipo, que esa es la diferencia entre los pronósticos climáticos y la amenaza sísmica, ¿no? Que ustedes ponen a revisar. Creo que hay algunos que fueron a hacer unas prácticas en el INAMI, ¿no? Espero que hayan tenido la oportunidad de ponerse al tanto de qué tan bien está nuestra red meteorológica, ¿no? ¿Sí? No es tan densa ni tan completa como la sísmica. En la sísmica sí se hizo una, una inversión mucho más grande, ¿no? O sea, no es la mejor. Por ejemplo, justamente lo que nos falta es estaciones del lado de la llanura amazónica. ¿Sí? Ahí casi que no hay ninguna. Ahí hace falta estaciones. Entonces, no se pone porque no vive mucha gente, no hay ciudades grandes ahí, pero esa no es la mejor, la mejor respuesta, ¿no? Bueno, también es de difícil acceso, pero si ustedes piensan, uno de los retos de ICAM es eso, ¿no? O sea, ampliar esa red, ¿no? Obviamente con coordinación con el geofísico, ¿no? Es cuestión de cada uno poner sus redes, eso no funciona. Pero uno de los retos es eso, ¿no? Poner más estaciones en esa parte. Pero eso les decía, ¿no? A pesar de que tenemos muchas más estaciones sísmicas que meteorológicas, o sea, esperan el tiempo, ¿no? De estos periodos de retorno, ¿no? Hablamos de años en sísmica. En cambio, en clima hablan de días, ¿no? El clima para mañana, para pasado mañana. ¿Ah? Entonces, por eso que dice, no, o sea, esto no es un pronóstico. Cuando digamos con meses para un sismo, ahí, por eso mejor quedamos con la palabra amenaza. Bien, estos obviamente son digamos, los ejercicios más simples que podemos hacer. Una vez que hemos trazado nuestra ley de Gutenberg-Richter y hemos obtenido eh, nuestra tasa media de excedencia anual y nuestro periodo de retorno. Pero como les decía, eso todavía no es el lenguaje que nosotros necesitamos dar como elemento final de nuestros estudios. Lo que nosotros debemos dar es una probabilidad. Y ustedes ven hasta ahí yo no he escrito ninguna probabilidad. Entonces, para llegar a la probabilidad, pues tenemos que dar el siguiente paso, que es llegar a una distribución de la distribución de la ocurrencia de nuestros sismos, de nuestros terremotos en el catálogo. Y tal como había una primera discusión respecto a cuál era la mejor manera de ajustar esa curva, ¿sí? Pues en la siguiente etapa, qué función de distribución de probabilidad utilizamos para ya cuantificar la probabilidad. Bueno, también hay la posibilidad siempre de mejorar esto. De todas maneras, tenemos la claridad de que usamos esta distribución de Poisson, o bueno, le pueden llamar Poisson, eso, pues ya saben que los nombres extranjeros se pronuncian como se escribe.
Bueno, esta distribución de Poisson, no sé qué tanto llegaron a verla en su curso de probabilidad estadística. De todas maneras, la idea de la distribución de Poisson es que se utiliza cuando los eventos son independientes. Y ahí igual les pido que consideren esa limitante que tenemos en nuestros terremotos, ¿no? Porque eh, justamente lo que estamos pensando es que el terremoto que estamos monitoreando el día de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el terremoto que sucede mañana, qué sé yo, por las costas frente a Machala. ¿Sí? No tienen nada que ver, pero nada que ver, son eventos totalmente independientes. Es por eso que recuerden que nosotros sí tenemos un grado de dependencia en los terremotos. De hecho, cuando sabemos que cuando se produce un terremoto fuerte, hay una serie de réplicas. Pero por eso les decía que una labor importantísima ahí también es eliminar en el catálogo todas las réplicas, ¿no? Porque si no, no se va a cumplir esta ley de función de distribución de probabilidad de Poisson, ¿no? Ahora, sabemos que dentro de los mecanismos físicos esto tampoco es totalmente cierto, ¿no? Porque sí, si yo tengo un sismo, qué sé yo, importante en una falla por aquí cerca de Tena, yo podría pensar que esto puede estar luego relacionado con un sismo, por ejemplo, en la parte de Cosanga. ¿Sí? Pero mientras no tengamos otras teorías físicas que nos permitan estudiar esa complejidad de los sismos, lo único que nos queda es considerar que son totalmente independientes. ¿Sí? Entonces, por eso que una vez más estamos considerando que si me dice que el periodo de retorno es de 4 años y mañana tengo un sismo de 4 años, lo único que me queda es expresar la probabilidad dentro de los siguientes 4 años de encontrar otro sismo de la misma magnitud. ¿Sí? Porque el que estoy censando hoy, ¿sí? No tiene nada que ver con el que se producirá dentro de ese periodo de recurrencia de 4 años. Y la ley de probabilidad que me permite expresar eso es la ley de Poisson. Entonces verán, ¿no? Les digo, es una hipótesis fuerte que estamos haciendo ahí, que se ha mostrado que obviamente funciona, pues no es escogida simplemente como la mejor o la más fácil de las leyes de probabilidad, sino que verdaderamente hemos considerado siempre eso, ¿no? Por eso que siempre la primera pregunta que les van a hacer, si hay un terremoto fuerte, la siguiente es decir, bueno, ¿y cuándo va a entrar el siguiente? Como ya sucedió uno, pues no va a venir. No, eso no lo podemos saber, ¿sí? Porque son precisamente eventos independientes. Estamos considerando de entrada de que toda la distribución de los sismos sigue una ley de probabilidad de Poisson en la cual cada terremoto es independiente totalmente del anterior. Como digo, eso sabemos que no es totalmente cierto, que si ya tenemos un terremoto fuerte en una falla, en algo va a afectar para que se produzca el siguiente, pero ahí es donde falla, pues justamente o donde son nuestros límites en el conocimiento de los mecanismos de los terremotos, ¿no? Pues, digo, de todas maneras, si estudiamos esto es porque sí hay una aplicabilidad que luego podemos llegar a establecer. Así que es esta ley bueno, que viene el ejercicio, que debemos nosotros aclararnos un poco. Entonces necesito ahora sí mostrarles en el pizarrón. Y si estamos, entonces verán que no, generalmente esto es una PDF, ¿no? Una función de distribución de probabilidad. Vamos a ver la distribución de Poisson. ¿Saben? Eventos independientes. Como les digo, no sé qué tanto avanzaron, porque yo sé que la gaussiana sí la debieron ver en eso, ¿no? Pero estas otras, está puesta por ahí en el sílabo, como siempre, no sé qué tanto avanzaron. De todas maneras, recuerden que hay dos tipos de funciones, básicamente probabilidad. Hay las funciones que son continuas y las discretas. Aquí, ¿cuál nos va a servir? Pues, en realidad podría servirnos cualquiera de las dos, ¿no? Pero vamos a empezar por la discreta. Entonces, la PDF
¿verdad? Que yo siempre voy a utilizar este PDF, Probability Distribution Function, ¿no? Porque verán que esto no sé si nosotros, pero bueno, las distribuciones de probabilidad no son funciones, ¿no? No cumplen necesariamente la definición de función. Por eso el nombre correcto es funciones de distribución de probabilidad o PDFs. ¿No? A ver con los PDFs de los archivos, ¿no? Así van a encontrar. Entonces, la PDF de la Poisson tiene esta forma, ¿no? Tiene a la menos lambda, lambda a la k, sobre k factorial. Donde obviamente el lambda es un parámetro que vamos a ver. Generalmente se debe obtener el ajuste. Y el k es el número de terremotos, ¿no? Entonces verán la forma, es lo que me interesa en principio. Entonces vamos a ver que todos los pequeños ejercicios que vamos a hacer ahora, los que alcancemos, no sé, uno, dos, se basan en la aplicación de esta ley, ¿no? Entonces, de todas maneras, insistamos, porque siempre es bueno que quede escrito, se usa para eventos únicos que no están correlacionados. Un ejemplo clásico que ustedes encuentran de esto es la utilización para la estadística de la seguridad vial. Sí, generalmente cuando sucede un choque en una carretera, si se hace la estadística de todos los choques que suceden ahí, pues esto sigue una distribución de Poisson, ¿no? O sea, que no están correlacionados. El hecho de que suceda un día un choque no correlaciona con que suceda dentro de un mes. ¿Sí? Entonces, es un típico ejemplo que a veces se pone. Obviamente, en nuestro caso, ese parámetro lambda no es cualquiera. Esa es la ley general, ¿no? Pero en nuestro caso, el lambda va a tener la forma de el tiempo de retorno por mi parámetro nu, ¿no? La tasa media de excedencia anual. Que le pongo sub m ahí porque obviamente depende de la magnitud. Creo que ya no hace falta poner, ¿no? La tasa media de excedencia anual, no, eso para qué le vamos a poner. Ahora, generalmente lo que sí se pone, siempre vamos a utilizar Hola. Al profe se le fue. Profe, ¿puede hola. repetir que se le fue el internet Sí. desde el momento que estás explicando lo del ANDA? Pero ya volvimos, ¿no? ¿Me confirman? Sí. Ya, listo, sí. Sí, justamente hoy estaban haciendo algunas reparaciones. Generalmente donde yo vivo es bastante estable, pero... Entonces, sí, decíamos que el lambda es igual al tiempo por la tasa media de excedencia anual, el nu. Verán que la letra griega nu, no es la B. Se alcanza a ver todo. Y esta tasa media de excedencia anual, generalmente lo vamos a poner con esta notación, que a veces dicen, no, pero ya se entiende, no, pero a veces hay que insistir, que esta tasa media de excedencia anual lo que me explica son los sismos de magnitud M mayor que alguna magnitud de control, que es la que voy a utilizar, si quiero los sismos de magnitud mayor que magnitud 6 o magnitud 7 o 4, lo que sea. Entonces, esta es una notación, ¿no? ¿Verdad? Porque después a veces piensan que esto es una multiplicación. No, simplemente la tasa media de excedencia anual para los sismos de magnitud M mayor que una magnitud M asterisco de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo me queda? Ahora sí mi ley ya de Poisson para, que es la que me va a servir propiamente para mis sismos, aunque esta no sé si es que
Bueno, sí, escribámosle ya con de color porque... Entonces, la probabilidad, ¿no? De que suceda un sismo de magnitud mayor o igual que un sismo asterisco de control, me va a quedar igual. Entonces, aquí ya no me conviene escribirle de esta manera. Voy a escribir como exponente de qué? De menos t por la tasa media de excedencia anual por la tasa media de excedencia anual elevado a la n, ¿no? En lugar de k le pongo n factorial. Pues verá, ¿no? Es la misma, la única que es que lambda en este caso ya es t por b a la m, donde b a la m es todos los sismos con magnitud mayor o igual que m. Entonces, con esto sí, con esta ley, sí, ya puedo yo responder a preguntas desde el punto de vista probabilístico. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Hago la ley Gutenberg-Richter. La ley Gutenberg-Richter me sirve para encontrar, ¿sí?, la tasa media de excedencia anual, pero la probabilidad me la va a dar esta ley de acá. Entonces, vamos a ver que en general a mí no me interesa para cualquier número de sismos, ¿no? Para un sismo, o para 0 sismos, aunque parezca raro. Vamos a ver. Pero esta es la ecuación fundamental que me da la probabilidad, que en realidad me define ya la amenaza sísmica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en esta voy a reemplazar, ¿no? Es una función muy complicada, nada más que verán que una vez más, ¿no?, siempre vale la pena que traten de hacerlo ahí en sus calculadoras, porque a veces yo he visto que este exp, verán que es esto, ¿no? E elevado a esto, por esto elevado a un valor n factorial. Como siempre, para una fórmula vale la pena hacer un ejercicio primero. A ver cómo se interpreta esto. Entonces, el ejercicio dice: calcular la probabilidad de observar n terremotos para un periodo de recurrencia, de exposición. No le llamemos periodo porque puede dar, que sí, puede ser un sinónimo, pero pues si no vamos a confundir con el periodo de recurrencia. Pues para un tiempo de exposición de 50 años. De terremotos. Perdón. Estamos. Yo creo que queda mejor la redacción. Sí. Porque nuevamente verán que esto necesitamos para un determinado valor de magnitud. Entonces, calcular la probabilidad de observar n terremotos de magnitud. Mejor aquí, magnitud mayor o igual a 5. ¿Verdad? Entonces, puedo poner para magnitud 4 para 5.5. Bueno, para n terremotos de magnitud mayor o igual a 5 en un periodo. No, periodo. Cambiamos otra palabra. En un tiempo de exposición de 50, ¿no? Para el ejemplo. Sí, vamos con 50 años. Esto es como, ¿dónde va a calcular la probabilidad? Con esto, ¿no? Entonces, para n terremotos, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que reemplazar el t, que me dice aquí, ¿no? T, 50 años, y aquí viene
este dato fundamental, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde saco esto? Esto me tiene que salir del análisis de la ley Gutenberg-Richter. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, yo he visto a veces que esto también a veces hay inquietudes. Verán que esto no es la ley Gutenberg-Richter, ¿no? Pero para poder utilizar la ley de Poisson necesito la tasa media de recurrencia anual. Y esto sí sale de la ley de Gutenberg, Richter, que es lo que hicimos hace un rato, ¿no? O sea, lo podemos ver en el dibujo, o mejor, si ya tengo ajustado con una curva, yo puedo sacar este valor reemplazando la magnitud, en este caso, 5. Además, habíamos visto que como tenemos dos leyes, la una, un ajuste lineal y la otra un ajuste por ley Gutenberg-Richter truncada, yo podía hacer un promedio de las dos. Entonces, generalmente, como les digo, en el caso práctico se trata de hacer de varias y luego se hace un promedio de todas, porque este es el parámetro fundamental, ¿no? ¿Verán? El resto, verán, este es el tiempo, este es el número de sismos. Esto tiene que venir del ajuste del catálogo, ¿no? Entonces, por eso, esto ya en el sentido práctico, lo que se hace es hacer con varias leyes, ¿no? Para ver cómo cambia, o si no, utilizar esto para promedio, ¿no? Entonces, como hace un rato hicimos, ¿sí? Ahí dice menos P en ¿Dónde? exponencial. ¿Así? Ajá, Claro, entonces, claro, porque revísala la ley de Gutenberg, en la ley de Poisson es E a la menos lambda, ok. ¿sí? E a la menos lambda, y lambda es, en nuestro caso, T por 9. Entonces, por eso les digo, ¿no? Es el trabajo de esto de la amenaza sísmica. Y también por eso vamos a ver, nosotros no vamos a llegar al riesgo. O sea, no vamos a llegar a la aceleración del suelo. Que podríamos hacerlo también, ¿no? Pero yo tengo siempre la impresión de que la gente de geociencias ya tiene suficiente trabajo con esto, ¿no? Deben hacer la ley de Gutenberg-Richter bien. Lo otro no es que no se pueda hacer. Yo, de hecho, igual he participado en proyectos que también tratan de hacer eso, ¿no? De aceleración del suelo, poner acelerógrafos. Pero determinar bien el catálogo es fundamental, ¿no? Y en eso no hemos hecho mucho énfasis, pero por ejemplo, la magnitud, ¿sí ven? ¿Se acuerdan que la magnitud, cómo la determinamos? La magnitud depende mucho de la profundidad, depende mucho de que se localice bien un sismo. O sea, el hecho de que se localice, sobre todo con un error de 10 kilómetros, ya la magnitud va a cambiar mucho y ese valor en el diagrama de Gutenberg-Richter va a cambiar. Y eso va a hacer que cambie esto de acá. Entonces, por eso ustedes ven ahí todo un proceso de encadenamiento. Por eso es importantísimo localizar bien los sismos. ¿Eh? Sobre todo en profundidad, porque en este oeste es más fácil, porque si ven que las estaciones están, ¿no? Distribuidas de este oeste, pero en profundidad es más complicado. Y es por eso que uno de los trabajos que yo hago con investigación es eso, ¿no? La relocalización de los sismos, porque eso, como les digo, luego va a cambiar la magnitud, y la magnitud va a cambiar el valor de Gutenberg-Richter. Entonces, ahí hay mucho trabajo. ¿Sí? Ahora, luego, pues también uno puede hacer la parte ya de la aceleración del suelo. Pero ahí se van a encontrar ya que ahí hay ya, digamos, competencia con los ingenieros civiles, ¿no? Que también hacen eso, ¿no? Les digo que no se puede hacer. Pero al cambio esto sí ya es más exclusivo de la gente de geociencias, porque la gente de ingeniería civil, pues todo este proceso no necesariamente lo ven, ¿no? Se va más ya a la aceleración del suelo. Entonces eso como cuestiones prácticas que nosotros podemos ya pensar en que debemos resolver, ¿no? Pues localizar bien los sismos, recalcular obviamente con eso las magnitudes, ¿no? Es un proceso de mucha importancia para esto, porque verán que esto es una ley igual, ¿no? Exponencial y con una potencia, entonces un cambio muy pequeño, o sea, luego pues el valor de probabilidad también va a cambiar mucho. Pero bueno, vamos al ejemplo. Vamos al ejemplo. Esto entonces ahí habíamos encontrado que en nuestro ejemplo, nos había quedado, y le voy a utilizar de una vez la notación para magnitudes mayores que 5. ¿Eh? Me había salido hace un rato del promedio de los dos, 0.225. Y eso es todo, ¿no? Como me dice, ahora puedo ir calculando para n sismos.
yo puedo calcular, por ejemplo, para n igual un sismo, simplemente para que se produzca un terremoto en un periodo de exposición en un tiempo de exposición de 50 años, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues reemplazo aquí. Y yo creo que tengo espacio por acá. P, m mayor que 5. Me queda exponencial de menos 50 por 0. Vamos a utilizar el asterisco ya. 0.225 por 50 por 0.125 elevado a la 1 para un sismo. Y todo dividido para 1 factorial, que es 1, ¿no? 1 factorial es 1. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda un sismo, igual les recomiendo que hagan esa operación, por ejemplo, como pequeña tarea que pueden hacer, ¿no? Mientras yo les subo el deber, que no sé cuál es. Sí conviene que hagan estas operaciones, porque si no después yo siento que les queda la duda. O sea, la única manera es cuando uno coge la calculadora, o el MATLAB, lo que sea, y se pone a hacer estas operaciones y comprueba que el valor que sale aquí, porque es así, un poco el trabajo de comprobarlo, porque para uno sale 0.0001. De hecho, como digo, si estuviésemos en la clase regular, yo les pediría que ustedes hagan esta operación ahorita, ¿no? Para que estén seguros de que están entendiendo la ecuación. Verán, por si acaso es una probabilidad, eso no puede dar negativo, ¿no? Aquí no hay, perdón, salga negativo, ¿no? Verán que el exponencial es el negativo. Un exponencial negativo es un valor positivo siempre. Por si acaso, ¿no? La primera cosa que saben sacar valores negativos, no. Siempre que sale la probabilidad es un número positivo. Entre 0 y 1, además, ¿ah? ¿Verán? ¿No? Si aquí sale 5, es que algo está mal, ¿no? Es un número entre 0 y 1. Entonces, si ven la probabilidad para que salga o se produzca un sismo. Y de una vez, porque ya me toca borrarle. Sí, ahora vamos a hacer para 11. Vamos a reemplazar aquí con 11. Les voy a escribir de todas maneras. Voy a explicar por qué por 11, ¿no? Porque podemos hacer esto para que se produzca un sismo, 2 sismos, la probabilidad de que se produzcan 3 sismos. Ya vamos igual a llegar al sentido práctico, en donde necesitamos detenernos para ver esto, ¿no? Entonces, para que se produzcan 11 sismos, esto me queda simplemente x menos 50 por 0.225 por 50 por 0.225 elevado a la 11. Y esto 11 factorial, ¿no? Verán, 11 factorial. Pues, digo, eso conviene que lo hagan. Esto, en este caso, aquí le puedo poner esto P1 para saber que es para 1 y acá para 11. Me va a salir 0.12. ¿Sí? Entonces, esta es una primera simplemente utilización de la ley de Gutenberg, perdón, de la ley de Poisson, que igual no es el sentido práctico. Ya vamos a llegar al sentido práctico, creo que tenemos todavía 45 minutos. ¿Sí? Simplemente es como yo aplicaría la ley de Poisson para calcular el número de sismos. Entonces, vale la pena mostrarles otra vez, ¿no? En el gráfico que veíamos. Perdón, tengo que poner a presentar, que ese gráfico obviamente sí no conviene que hacerlo a mano, y ya está hecho. No sé por qué salen todas estas indicaciones que al final no sirven para nada. Bueno, entonces ustedes pueden ver, ¿no? ¿Sí? Ese primer valor, esta sería la distribución para los valores de n. Entonces, obviamente, voy a comenzar con un sismo, 2 sismos, 3, bla, 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 bla. Puedo seguir hasta infinito, ¿eh? Por si acaso. Obviamente puedo seguir hasta infinito. Pero, bueno, infinitos sismos. Aquí ya vemos que en 25 ya casi se hace 0, ¿no? La probabilidad. Ven acá, ahora ya pongo probabilidad. ¿Sí? Acá calculo la probabilidad de que se produzca un sismo. Entonces, ¿les ven la escala?
0.01, ¿no? Casi que aparece como 0. Y había calculado el del 11, ¿sí? Porque ustedes ven que 11 ¿sí? Es la probabilidad más alta aquí, ¿no? ¿Sí? Que es la que está expresada aquí, si ven el tiempo, ¿sí? Para el periodo de retorno máximo, puedo encontrar el máximo, me va a dar 11.25. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí pues yo puedo expresar esto de diversas maneras. Lo único que quiero que vean es que por qué calculé el 11. Ya vamos a expresarlo mejor, ¿sí? Entonces ustedes ven que para 11 la probabilidad es máxima. ¿Qué significa esto? Si volvemos a... Porque vean, tal como está ahí todavía no es la parte aplicada, ¿no? Simplemente estamos utilizando, viendo cómo es una distribución de Poisson. Estamos calculando estas probabilidades, pero de manera práctica, ¿para qué me sirve esto? Bueno, vamos a ver el de 11. Entonces yo puedo seguir con mi distribución de Poisson, nada más que voy a cambiar a otro color. Si vemos que en el ejemplo el valor máximo es n igual a 11. Esto se relaciona, ¿por qué? Porque yo puedo hacer, ¿qué cosa? La recurrencia, la tasa de recurrencia anual para magnitudes mayores que 5, multiplicarle por el tiempo, ¿sí? Y ahora, en cambio, si yo digo, ya desde el punto de vista práctico, en realidad esto no lo hacemos de esta manera, ¿no? Recuerden que yo estoy pensando que, digo, en un tiempo, en un espacio de tiempo que a mí se me ocurre, pues no, ese valor de tiempo en realidad yo lo doy de entrada. Y ahí generalmente se utiliza 50 o 100 años. Ahora, si ustedes se preguntan por qué 50 o 100 años, porque bueno, esos 50 años es lo que se espera que dure una obra civil, ¿sí? De hecho, cuando usted construye su casa, no tiene la oportunidad de hacerlo, pues se espera que dure 30 años. Dirá, no, pero hay casas que han durado 200. Sí, pero que tengan los parámetros adecuados, ¿no? Entonces, ustedes ven que 50 años ya debería ser tiempo de coger una casa y cambiarla, ¿no? Hacer otra. Entonces, generalmente ustedes explican por qué se coge esos periodos de retorno, ahora sí, periodos de retorno de 50 años, es porque, obviamente, ese es el periodo de duración de las obras civiles, ¿no? Y que hay otras obras civiles que se hacen para periodos de 100 años, ¿no? Que sé yo, por ejemplo, no sé, aquí no hacemos obras tan... Porque igual en una central hidroeléctrica tampoco se espera que funcione 100 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la central importante que tenemos que ha funcionado, que es la de Paute, ya tiene desde los años 70 aproximadamente, ya está en 50 años, ¿no? ¿Sí? Y todavía funciona muy bien. Entonces, la represa, digamos así, ¿no? La parte de la represa. Entonces, si ustedes se preguntan por qué se escoge eso, ahora hay otros análisis, por eso cuando ustedes hagan el análisis de probabilista de amenaza, siempre tienen que decir, se hace un análisis para 50 años de recurrencia, para 30 años de recurrencia, para 100 años de recurrencia. Y ahí también depende, ¿no? Porque puede ser que eso necesiten para una ciudad. Entonces, para una ciudad que se va a hacer cambios más rápido, entonces es mejor hacerlo para un tiempo menor. Pero, digo, y además son las normativas, ¿no? Las normativas de los países dependen, ¿sí? Cuando ustedes les contratan para hacer esto, hay que ver la normativa. Según la normativa del país, dirá, necesita que se haga un cálculo para un periodo de 50 años, para uno de 30 años, dependiendo del tipo de obra civil que también se está elaborando. Pero generalmente, pues, 50 años es lo que se espera que dure una construcción civil. Y eso es lo que se expresa aquí, ¿no? Si yo multiplico mi 0.225, que era mi periodo de mi tasa media de excedencia anual, por mis 50 años, ustedes van a ver que eso me da 11.25 años, ¿sí? Que es muy cercano al 11 que obtuve como el máximo valor de la función de distribución de
probabilidad de Poisson. Entonces, verán ese valor que lo obtuve multiplicando estos 50 por mi 0.225. Entonces, digo, la idea aquí no es estar simplemente calculando probabilidades. Ya desde el punto de vista aplicativo propiamente, lo que necesitamos más bien es definir lo que se conoce como, esto es lo que sí se da ya como dato, ¿no? La probabilidad de excedencia. ¿Y qué es la probabilidad de excedencia? Pues, digamos, es la probabilidad de que se produzca al menos un terremoto de magnitud requerida, ¿no? La magnitud requerida. Y porque, como les decía, la idea de las construcciones civiles es que se hacen para resistir a un terremoto. Ahora, si hay dos, pues ya, no, pues se supone que si lo he hecho para resistir a un terremoto de magnitud 5 y hubo un terremoto de magnitud 6 y mañana hay uno de magnitud 7, pues para qué me interesa el de 7, ¿no? Si ya se cayó con el de magnitud 6. Entonces, no sé si queda claro también por qué es este interés, ¿no? O sea, es suficiente que haya uno, ¿no? Que exceda el nivel de seguridad de mi edificación. No me interesa que haya dos, ni tres, ni cinco, ¿no? Que haya uno que exceda es más que suficiente. Entonces, ¿cómo calculo esta probabilidad? Aparentemente, inclusive se hace de manera más simple. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar, recordarán la fórmula, ¿no? Ya tengo que borrar, porque ya no tengo espacio, pero ustedes la tienen por ahí. Esto lo calculo con un concepto que también debieron haber visto, con la probabilidad complementaria, que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Es la probabilidad de que sí se produzca más que la probabilidad es la certeza, ¿no? Porque es una certeza de que sí se produzca el sismo menos la probabilidad de que no se produzca ningún sismo, ¿no? Entonces, me demoro un poco escribiendo porque este es el concepto que se utiliza ya en la vida práctica, ¿no? Es esta probabilidad de excedencia. Y es la probabilidad complementaria. Revisen ahí sus conceptos básicos de probabilidad. Es la certeza. ¿Cuánto es la certeza? Es 1, que sí se va a producir, menos la probabilidad de que no se produzca ninguno. ¿Cómo calculo la probabilidad de que no se produzca ninguno? Pues la ventaja es de que tengo la ley de Poisson. Entonces la probabilidad de excedencia, que es la que en realidad necesito, y eso sí vale la pena ponerlo igual, entonces sería la probabilidad de excedencia para una magnitud, verán que es la magnitud de control que siempre estoy utilizando, ¿no? Es la certeza es 1, que sí se produzca, menos la que no se produzca ninguno.
¿Cómo hago para que no se produzca ninguno? Pongo n igual a 0 en la de Poisson. ¿Qué me va a quedar? Hay un producto que me queda elevado a la 0. Cualquier cosa elevado a la 0 se hace 1. Y abajo en el denominador me queda 0 factorial. 0 factorial es 1. Por lo tanto, me va a quedar menos el exponencial de t por 9. Verán que acá me queda esto elevado a la 0 es 1 y abajo me queda 1 factorial. Perdón, 0 factorial es esto elevado a la 0 se hace 1 y 0 factorial. Entonces, esta sí es la probabilidad que se va a reportar, ¿no? Esta es la que tiene, como les digo, interés práctico. Las otras, por el momento, era para más o menos entender la ley. ¿Sí? Entonces, esa es la... De hecho, inclusive esto se puede aproximar, ¿no? Esto en realidad es aproximado a... podemos mostrar, ¿no? Que está aproximado a T sobre M, pero yo creo que eso lo hacían antes cuando no había calculadoras. Ahora, pues, se puede desarrollar esto en serie de potencias, aproximar eso, ¿no? Pero con la calculadora no tenemos ese problema. De una vez, nosotros también podemos despejar, por ejemplo, porque a veces nos pueden pedir la probabilidad, o para otros ejercicios nos pueden pedir la tasa media de excedencia. Entonces hay los dos escenarios ya en el análisis de amenaza sísmica. Nos pueden preguntar, mire, tengo esta tasa media de excedencia anual, por lo tanto, dígame cuál es la probabilidad que se produzca aquí un sismo. O me pueden decir, miren, quisiera con esta probabilidad que usted me diga cuál es la tasa de excedencia anual en esta región o cerca de esta falla. Pues para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, simplemente tengo que despejar el uso m de esta ecuación, ¿no? No creo que sea muy difícil. Nada más que tendrán cuidado porque se acuerdan que por aquí siempre hay algunas fórmulas que tienen logaritmo en base 10, en Gutenberg-Richter, ¿no? Recuerden que es logaritmo en base 10. Verán que aquí no voy a despejar porque me parece bastante simple, pero tengo que despejar esto, le paso acá, queda 1 menos la probabilidad, aplico logaritmo. Pero ¿cuál logaritmo? Es el logaritmo natural para eliminar el exponencial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es otra cuestión, otro problema de... Entonces, la tasa media de excedencia anual para magnitudes mayores o iguales a m me va a quedar menos el logaritmo natural, verán, es como la ley Gutenberg-Richter, que es el logaritmo en base 10, menos la probabilidad de que tengamos mayores o iguales a m, dividido para el tiempo. Entonces, son estas dos ecuaciones en realidad las que ya tienen aplicación práctica, ¿no? Y sobre las cuales vamos a terminar, todavía tenemos 30 minutos. Yo creo que mostrándoles un par de ejercicios, obviamente podemos hacer muchos más, ¿no? La ventaja de este libro que estamos tomando de base. Hay muchos ejercicios ahí, ¿no? Que podemos revisar. La única complicación, pues bueno, puede ser que están en inglés, ¿no? Pero entiendo que la lectura también puede ser también una forma de aprender ahí, ¿no? Entonces, bueno, utilicemos estas dos fórmulas en los 30 minutos que nos quedan. Veamos cuántos de los ejercicios, porque aquí tengo igual varios. 1, 2, 3, 4. Hay varios ejercicios que se pueden hacer a partir de ya mis fórmulas que tengo ahí. Porque con esto, pues, como les digo, hasta ahí llegaríamos un poco lo que es nuestra labor de la amenaza sísmica. Insisto, podríamos ir más lejos. El siguiente punto a partir de esto es ya ir hacia la aceleración del suelo. Y sería fantástico poder hacerlo, pero recuerden que no es no solamente amenaza sísmica, no es un curso de amenaza sísmica, también tenemos que revisar. De todas maneras, la idea, como siempre les digo, ¿no? Es que a partir de estos conceptos básicos que ustedes han recibido, puedan un poco adelantar ya lo que vendrá
que vendrá después, ¿no? Que es, como les digo, ir a las mapas de aceleración del suelo, ¿no? Claramente. Pero para eso, pues, este concepto es fundamental. Entonces, mostremos, de todas maneras, cómo se aplican esas dos ecuaciones que están ahí. Ahora, una vez más, verán que todo se basa en la ley de Poisson para esto, ¿no? Ahora, ¿se puede mejorar esa ley de Poisson? Y ahí viene justamente ya también la parte aplicativa, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues seguramente podemos mejorar esa ley y hay otras leyes que pueden dar predicciones, pronósticos o amenazas más precisas. Pero también es eso, ¿no? En cuanto nosotros mejoramos cuando cambiamos la ley, cuando utilizamos otro tipo de leyes más sofisticadas que esta de Poisson. Y vamos a ver que ahí el cambio no es apreciable, ¿no? Pero en cambio, los que sí les había dicho, y por eso no sé si lo alcancemos a ver en la clase de hoy, pero eso podemos ver un poco en la siguiente clase, en la siguiente semana, para terminar esta parte de sísmica. Lo que sí conviene, lo que sí va a cambiar mucho es la ley Gutenberg-Richter. ¿Sí? Eso sí va a hacer que cambie bastante apreciablemente este valor, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Porque bueno, ustedes dirán, aquí esto lo voy a sacar de la probabilidad del tiempo de retorno. ¿Sí? ¿Para qué necesito la ley Gutenberg-Richter? Por eso les digo que puede haber varios tipos de ejercicios en este caso, o varios tipos de preguntas. Pero, bueno, o sea, pueden revisar papers por ahí, artículos en los cuales se dan leyes un poco más complicadas que esta ley de Poisson, pero desde el punto de vista práctico en sí no afecta tanto, ¿no? al cálculo de la amenaza sísmica. En cambio, el ajustar de otra manera los datos de la ley Gutenberg-Richter, pues ahí sí, pues hay cambios apreciables, ¿no? Que puedan parecer al principio, como les digo, pequeños. Ya ven, como son escalas logarítmicas, pues los cambios sí son importantes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta más simple que podemos hacernos en este caso? Diríamos, calcular la probabilidad de que se produzca un terremoto con magnitud mayor o igual que 6, ¿no? En un periodo, y aquí sí vale la pena ya utilizar la palabra, ¿no? Periodo de retorno de 50 años. Pues, sí, eso es todo, ¿no? Porque verán que solamente necesitamos el periodo de retorno y el valor de la tasa media de recurrencia anual. ¿De acuerdo? Entonces, este valor de la tasa media de recurrencia anual viene precisamente de la ley Gutenberg-Richter, que lo podemos ver tanto en los gráficos, creo que sí vale la pena para estar seguros de dónde sale, al menos una vez volver al gráfico. ¿Sí? Porque les digo, si a veces no hay mucho, que siempre esta ley Gutenberg-Richter es cuestión de ajustar, hay un montón de cifras, y no, o sea, es una cuestión bastante más, los problemas económicos que puede generar esto son. Entonces, ¿se acuerdan? Mis 6, aquí está, ¿no? El gráfico otra vez. Entonces, ¿se acuerdan? Para 6 me quedaba eh, perdón, acá 6, aquí estaría, ¿te acuerdan? Esto era 0.01, esto era 0.02, ¿no? El valor que habíamos visto acá. Para magnitudes mayores o iguales que a 6, la tasa promedio de excedencia anual es 0.02 o 0.2. Aquí tengo algo que está mal.
A ver, a ver. 0. Ah, perdón. A ver. 0. No, sí está bien, porque igual acá, si ven en la truncada, también me da lo mismo, ¿no? 0.02. ¿Sí? En este caso, no tengo que hacer ningún promedio. ¿Estamos claros? La truncada me da 0.02. Ups. Y en la lineal, ustedes pueden ver también aquí, justo me da 0.02, que sería la tasa media de excedencia anual. Nada más que yo había puesto, no, aquí está mal. Bueno, después le corregiré en mis notas, ¿no? Entonces, ¿estamos claros? Por favor, verán cómo, de dónde vienen esos valores que tengo que reemplazar ahí en mi probabilidad. Entonces, obviamente, si ya tengo la ecuación directamente, lo único que hago es reemplazar aquí el M, 6, y despejo el nu. ¿Sí? En el gráfico lo único que estamos haciendo es más bien constatando cuál es ese valor que me salía de hace un rato, ¿no? Entonces, 0.02. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí, ¿no? La probabilidad de un sismo magnitud mayor o igual a 6. Entonces, verán que cuando ya hablamos de esto, ya solo nos interesa que se haya producido 1, ¿no? ¿Eh? Por eso utilizamos esto. Me queda 1 menos el exponencial de los 50 por, bueno, vamos a escribirle acá, 0.02. Entonces, por 0.02. Entonces, verán, ¿no? Esto igual tiene que salir siempre menor que 1, por si acaso, ¿no? Porque va a ser 1 menos de esto. Aquí, de hecho, falta un menos, ¿no? ¿Sí? Verán, menos 50 por 0.02, 1 menos del exponencial de esto, ¿sí? Es lo que me va a dar la probabilidad. De hecho, en este caso me va a salir esta probabilidad va a ser igual a 0.1. Generalmente también se expresa esta probabilidad en porcentaje, ¿no? Para porcentaje, pues simplemente multiplico esto por 100. Entonces me queda probabilidad del 10%. ¿De acuerdo? Entonces este sería el primer escenario. Me están diciendo calcular la probabilidad de que se produzca un terremoto de magnitud mayor o igual que 6, que simplemente el periodo de recurrencia, como les digo, siempre va a ser un dato que va a ser 50, 30 años, generalmente, para las aplicaciones prácticas. Y el problema, una vez más, está en determinar esto de acá, ¿no? La tasa media de excedencia, que viene de la ley Gutenberg-Richter. Entonces, un primer ejercicio de los más básicos, ¿no? Ahora, lo mismo podría ser para, si es que me piden para 100 años, ¿sí? Nada más que, déjenme ver acá, porque la idea era para no seguir siempre con el mismo solución de paso, ejercicio, ya. Pues obviamente para no seguir siempre refiriéndonos a la, al mismo gráfico inicial, porque a pesar que siempre el Gutenberg-Richter es así y no es así, ¿no? O sea, esto puede cambiar mucho de acuerdo a los datos que tengamos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para el siguiente ejercicio, ya me dan otra ley Gutenberg-Richter, ¿sí? Entonces, he hecho el ajuste y obviamente, pues esta es mi regresión lineal. Entonces, les repito, por favor, verán que esto es lo que ustedes van a tratar de lograr
bueno, tratar, yo creo que sí lo van a lograr con los datos del catálogo sísmico, ¿no? Les insisto, la diferencia es que vamos a utilizar todo el catálogo, no vamos a cortar en 4, no vamos a, verán que acá recuerden, ¿no? Esto está normalizado para el tiempo, ¿sí? Eso tampoco lo vamos a hacer nosotros porque queremos una primera aproximación nada más. Pero siempre van a poder expresar este tipo de ecuaciones, ¿no? Ecuación. Verán que este es otro, ¿no? Este es otro problema. Entonces, no sé si alcanzan a ver, aquí me van a preguntar, una vez les digo, ¿no? Para el siguiente me va a preguntar con el 0. Para magnitudes mayores que 6. Entonces, lo único que tengo que hacer es yo, ¿qué cosa? Reemplazar aquí, ¿no? ¿Sí ven? Puedo reemplazar aquí para magnitud 6 y voy a despejar el 9. O, si quieren ver en el gráfico, ¿sí ven? Aquí está para magnitud 6. La tasa media de recurrencia anual es 0.01, ¿no? En este caso. Pero, digo, hacemos con otro Gutenberg-Richter para que no crean que esto es una ley, ¿no? Porque después es otro problema. De hecho, este Gutenberg-Richter, sé que igual hay algunos que ya han visto algo de esto, verán que esto generalmente no conviene hacerlo para un solo catálogo, ¿no? O sea, en realidad esto se hace para regiones, se hace por regiones, ¿no? Se definen unas ciertas regiones sísmicas porque no son lo mismo los terremotos crustales que los terremotos de subducción, por ejemplo. ¿Sí? O no son lo mismo los terremotos que se producen en la zona del Cutucú con los terremotos que se producen acá en la zona del Reventador, ¿sí? Son condiciones, fallas diferentes. Entonces, por eso les digo, el ejercicio que yo les pido que hagan es un ejercicio, para que ustedes estén claros cómo se crea un Gutenberg-Richter, cómo se ajusta linealmente, pero como les digo, no vayan a pensar que se hace esto para todo un país, ¿no? Y en el punto de vista práctico, esto se hace para regiones, etcétera, etcétera, sí. Y la idea, pues, no sé si están viendo hacia dónde va esto, es que yo elijo un sitio, ¿no? Donde quiero estudiar, estudio la ley Gutenberg-Richter de las regiones que tengo alrededor. Como eso me va a dar probabilidades, pues yo puedo encontrar una probabilidad total, ¿no? Pues simplemente, sea por intersección o por suma de probabilidades, por ejemplo. Entonces, pero sí vale la pena estas aclaraciones, ¿no? Porque si no después a veces, por eso les digo, vale la pena cambiar a este otro ejercicio, no seguir con la primera ley GR que les den, no sé, porque si no, pensar que eso es una ley general y no es así. Esto viene de los datos experimentales. Así es que hagamos con este otro, ya para ir terminando. Como les digo, aquí hay muchos ejercicios que podemos hacer, pero ustedes ven, todo se reduce a aplicar estas dos fórmulas de acá, que ya les tengo que borrar, ¿no? Entonces, otro ejercicio, vamos a llamarle el ejercicio 2. Esto ya no tiene tinta. Dada la ley Gutenberg-Richter, que me ha salido logaritmo en base 10 de la tasa media de excedencia anual, que es igual a 4 menos m, verán, esto es del gráfico que les acabo de mostrar. Calcular la probabilidad de que al menos un terremoto de magnitud mayor o igual a 6 ocurra en periodos de recurrencia de 50 años y 100 años. Entonces, como decíamos, vamos a terminar hasta este ejercicio para no quedarnos ahí. Tal vez en la siguiente clase vemos un poquito más de esto, creo que podemos todavía.
Pero como les digo, no vamos a ir tampoco más allá. Hasta aquí, teóricamente hasta aquí es donde llegamos en este curso. La parte ya de aceleración del suelo, pues ya sería interesante, pero también iríamos mucho más. Necesitamos ver los otros temas del curso también, ¿no? No es solamente sísmica aquí. Entonces, como tenemos esto, si ustedes quieren, vale la pena. Como dice, para magnitudes mayores que 6, entonces yo puedo ver en el gráfico, ya vimos cuánto me salió, pero vale la pena. Si ven, despejar esto de acá. ¿Cómo despejo esto? Pues me queda 10 elevado a la 4 menos 6, ¿no? Verán, por favor, esto, ¿no? 10 elevado a la 4 menos 6. Y una vez más, verán, por tratar de hacer este ejercicio ahí, ¿no? Pero este me parece evidente, ¿no? Porque como es 10, me queda 10 elevado a la menos 2. Esto es 0.01. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el dato fundamental, que es la tasa media de recurrencia, ¿no? Y ahí obviamente aplico para los dos periodos de la probabilidad para la probabilidad en 50 años, generalmente se pone acá, para m mayores que 6, me queda 1 menos exponencial de menos el tiempo, 50, por este valor que acabo de obtener acá, 0.01. La probabilidad de 50 me va a salir, insisto, traten de hacer estas operaciones. ¿Sí? Porque bueno, les puedo mostrar yo aquí en el MATLAB o en una calculadora, pero no creo que ganemos demasiado. Aunque veamos, creo que sí, al menos una, porque sí he visto que sí, al final, sobre todo es exponencial. No les voy a mostrar en el MATLAB, vamos a hacerlo más simple, vamos a poner la calculadora del Google, ya, para ver. Entonces me queda, primero déjenme escribo y luego les muestro. 1 menos, perdón, 1 menos, no, 1 menos exponencial, vamos a ver menos exponencial de paréntesis. Sí, mejor está utilizar, trato de utilizar el teclado de ahí mismo de la calculadora, pero 50 multiplicado por 0.01. Entonces mejor, sí. 1 menos, sí, menos 50. Pues sí, yo sé que son cosas bastante obvias de operaciones, pero por si acaso, porque después, como les digo, tarde o temprano estos ejercicios van a aparecer. ¿Sí? Ahorita no, pero puede ser que para la siguiente aparezcan estos ejercicios, entonces vale la pena mostrarles que eso sale, ¿no? Porque si no, quedan con la duda de cómo salían estas operaciones. Bueno, entonces supongo que estoy mostrando la calculadora del Google, entonces voy a hacer 1 menos exponencial de menos el periodo de retorno menos 50 por la tasa media de recurrencia anual 0.01. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues simplemente esta es la operación que estoy haciendo. Ahora, así se escribe en esta calculadora, ¿no? Por eso les digo, es importante que ustedes vean que en el MATLAB se escribe de manera diferente, que se pone exp en el MATLAB, ¿no? Y ustedes pueden ver que me sale para 50 años 0.393. ¿Sí? O en otra notación, para 50 años, como tengo esto en porcentaje, pues le multiplico por 100. Y la probabilidad, que generalmente esto es más claro, ¿no? Cuando ustedes dan estos datos a otras personas que no son técnicas, generalmente es totalmente preferible hablar en porcentaje, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad?
Y aquí pues no está diciendo que es 39.34, ¿no? Pues una aproximación de 39% es más que suficiente. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Entonces, la probabilidad de que suceda al menos un terremoto, al menos uno, ya sabemos, porque el resto pues ya ni modo, ya sucedieron dos, eso no nos interesa. Lo obtengo con la distribución de Poisson. Entonces, terminemos aquí mismo. Terminemos con... Vale la pena poner otro color porque si no ahí después no se ve nada. Creo que sí se ve con este. Para 100, ¿sí? Sería 1 menos exponencial menos 100 por 0.01. ¿Eh? Entonces, para 100, para un periodo de 100 años, pues esto me queda, creo que se puede regresar por acá, ¿no? No se puede regresar. Bueno, 100 por 0.01. Lo único cambiado es el valor para un periodo de 100 años. ¿Sí? Me queda, voy a anotar primero, 0.632. ¿Sí? Que multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Pues me da una probabilidad del 63%. Entonces ustedes pueden ver que obviamente, pues mientras más tiempo tengo, más probable es que suceda el sismo, ¿no? Pero ustedes pueden ver el orden de variación, ¿no? No es porque esa es otra cosa que también hay que insistir mucho cuando hacemos esto. Verán que no son progresiones lineales, ¿no? Es decir, la probabilidad era el 39% en 50 años. En 100 años no es que simplemente es el doble, ¿no? Verán, eso, olvídense, ¿no? Eso, no, pues cuando sacó de la aplicación de la ley de Poisson. Es un poco menos que el doble, ¿no? Porque el doble de esto sería casi 80% de probabilidad. ¿Sí? Pero no, nada que ver, es 63%, ¿no? Para 100 años, 63%. Dos ejemplos simples, como les digo, yo creo que en la siguiente clase podremos hacer al menos uno más. Que podemos, como les digo, es el reto. Esta cifra, si ustedes esto le dan a una alcaldía, a una gobernación, a un ministerio, sepan que ya es bastante, ¿no? Como les digo, de aquí a siguiente es ya ver la aceleración del suelo, que es lo que realmente les interesa a los ingenieros civiles. ¿Sí? Porque los ingenieros civiles solo con este valor no les dice mucho, necesitan la aceleración del suelo eh, para ya calcular las estructuras, ¿no? Pero, y eso insisto, ¿no? Desde el punto de vista de las geociencias, es preferible para nosotros dar estos valores, ¿no? O sea, sobre todo si comunicamos esto a la población, si comunicamos a las autoridades, estos valores se ha entendido que es una información mucho más importante que simplemente aceleración, porque es un parámetro ya de aceleración del suelo, es un parámetro muy técnico, que en cambio para los ingenieros civiles sí, es muy claro, pero para las autoridades y la población es esto. Mire, en esta zona, la probabilidad de que suceda un sismo de magnitud mayor o igual a 6 es 39%. ¿Sí? Con todo lo que implica la explicación de qué significa ese 39%. Entonces, por eso les insistía que también como complementariedad, o sea, de su formación, ustedes deben saber, de estar seguros de que pueden explicar qué significa esa probabilidad de que suceda un terremoto
de 39%, ¿no? Así que, sí, yo creo que hasta ahí podemos quedar, porque si hacemos el siguiente ejercicio ya nos quedan solamente 5 minutos. Así que, por favor, más bien aprovecho estos 5 minutos para insistirles sobre el deber. Pues verán que, insisto, yo les voy a poner el, la rutina MATLAB, ¿no? Debería funcionar sin ningún problema. Les voy a poner los datos también para que funcione. Su labor ahí va a ser ajustar la curva linealmente, ¿no? Hacer un ajuste lineal, sin nada más. Por el momento, por eso no quiero complicarnos nada más, no queremos normalizaciones, ni ley de Gutenberg-Richter truncada. Hagamos este primer ejercicio. Como siempre, la idea será... ahora, ¿qué vamos a subir del ejercicio, no? Porque obviamente podemos... si es que lo hacen por MATLAB, tampoco hace falta que suban toda la rutina, ¿no? Pues que suban una captura de pantalla mostrando que han hecho los cálculos en el MATLAB o en el Excel o en Octave. Es más que suficiente, ¿no? No creo que haya que hacer demasiada explicación, ¿saben? Tampoco verán que les pido que hagan a mano, ¿no? Que se podría hacer, ¿ah? Se puede hacer a mano, es decir, acordarse cómo era el ajuste por mínimos cuadrados. No, o sea, ya sabemos que es un ajuste por mínimos cuadrados, ¿no? Simplemente es utilizar el software. Ahorita vamos a utilizar el software. Eso, entonces, quedamos hasta ahí, ¿no? Entonces, por favor, verán, recuerden, insisto sobre esto también, es importante lo que hemos dicho del deber. Yo les voy a dejar abierto el deber hasta el viernes, pero con la idea de que lo hagan mañana, jueves. O sea, esa es la idea. Simplemente yo creo, no es porque ya ha habido muchas quejas en esto, por favor, y eso hay que dejar claro, por favor. Sí, vale la pena hasta que quede grabado, que no les estoy enviando el deber el día viernes. Estamos claramente que el tiempo para realizar el deber es el día jueves, que es un día todavía laborable. Pero yo les voy a dejar abierto el día viernes por si tienen problemas de conexión, cualquier otra cosa, ¿no? Porque, insisto, y eso sí se debería cumplir mucho más. Yo sé que eso no se cumple a nivel de la enseñanza, de que los días feriados son feriados. O sea, día feriado es feriado, es para hacer otra actividad, no es para seguir en clases. Entonces, esa pequeña indicación, ¿no? Entonces, por favor, yo les dejaré abierto hasta el viernes. Verán que eso también sí toma en cuenta en la calificación, seguramente algunos vieron. Si hay una pequeña penalización por entregar atrasado, porque también hay que diferenciar, ¿no? O sea, hay gente que entregó atrasado en función del tiempo. Pues eso también tiene una pequeña penalización del deber, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, hubo otros que yo vi o me di cuenta de que habían entregado un poco apurados, hubieran podido mejorar un poquito. Sí, entonces también hay que penalizar. Hay otros que entregaron unos mapas muy bien hechos, pero ya con un atraso considerable, pues entonces también hay que equiparar, ¿no? O sea, si el que entregó primero se equivocó, pues el que entregó atrasado y bien. Entonces tengan precaución en eso. También hubo el problema de los archivos grandes, pero bueno, la mayor parte lo solucionó, ¿no? Son cosas. Claro, era un mapa, ¿no? Pero el resto creo que lo solucionó. Listo, creo que estamos ahí porque igual tengo unas consultas, creo que de las autoridades. Así que quedamos hasta ahí, ¿no? Si no hay dudas. Listo, profe, gracias. De tener.